Alerta, alerta, alerta de parte de Dios. Que Dios les siga bendiciendo a todos aquellos que van a escuchar este mensaje profético. Les habla su amigo y hermano, el profeta y pastor Carlos Morán, que por misericordia de Dios viene hablando un mensaje profético para Venezuela y para muchas naciones desde el año 2015, con algunas profecías cumpliéndose y otras que faltan por cumplir. Esto es, repito, un alerta, alerta, alerta de Dios. Viene una nueva pandemia, viene una nueva pandemia, un nuevo virus, virus X, viene una nueva peste, viene una nueva peste, un nuevo virus, una nueva pandemia, una nueva cuarentena, un nuevo tiempo de encierro, viene colapso de la economía mundial, viene hambre, hambruna y escasez de alimentos, viene guerra y guerra nuclear en los próximos días, en los próximos meses, viene sequía, viene ataque a Estados Unidos y a países de Europa como Ucrania, Alemania y Francia y a lo mejor otros países de Europa. Lo de Ucrania sabemos que está en guerra, pero vienen ataques nucleares a Ucrania, me ha dicho el Señor. Esto es parte de las profecías que el Señor revela y ha revelado a mi vida para los próximos días, los próximos meses, para este próximo 2023. Viene, me decía el Señor, muerte, agonía, llanto y dolor. Muerte, agonía, llanto y dolor. Amados hermanos, este es un mensaje para todos los habitantes de las naciones, para todos los habitantes de las naciones, empezando por mi amada Venezuela, toda Sudamérica, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y toda Sudamérica, como también los países de Centroamérica. Atención a todos mis hermanos en Centroamérica y a todas las personas de Centroamérica, de Panamá, de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de México, como también un mensaje para Estados Unidos, muy importante para Estados Unidos. Un mensaje para las islas del Caribe, un mensaje de parte de Dios, una alerta de Dios para Canadá, Europa, mis hermanos conocidos allá en Italia, en Francia, en Bélgica, en España y en todo el continente europeo. Muy importante el continente europeo. Voy a estar, y así a todas las naciones, todos los continentes que faltan, de Asia, de África y todos los continentes. Esto es un mensaje y es una alerta de Dios donde voy a hablar las instrucciones, lo que el Señor me ha hablado y las instrucciones del Padre para lo que viene a las naciones. Bendito sea la gloria de Dios. A todos aquellos que escuchan, ¿verdad? Voy a empezar a hablar sobre el nuevo virus que viene. Viene un nuevo virus, una nueva pandemia, una peste. Y voy a hablar una cita bíblica que está primeramente en el libro de Mateo capítulo 24, verso 7. Dice la palabra de la siguiente manera. Y voy a hablar otra cita bíblica que también tiene que ver con peste en el tiempo bíblico que trajo mucha muerte. Dice así la palabra de Dios en Mateo 24, 7. En el nombre del Padre, con la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 7 y 8. Y voy a leer también segunda de Samuel 24, gloria a Dios 15, segunda de Samuel 24, 15. Hay otras citas bíblicas también que se las voy a dar, pero para que las lean en sus casas, para que el audio no se haga tan extenso, porque voy a estar hablando varias cosas que Dios me ha revelado. Este mensaje debe ser difundido con todos tus contactos de parte de Dios. Es una alerta de parte de Dios. Dice 2 Samuel 24:15. Y dice, y
y envió Jehová o Yahweh, nombre de Dios en hebreo, la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, dice, 70,000 hombres, 24, 15 y 16. Repito, 2 Samuel 24, 15 y 16. Bueno, el 15 nada más. También pueden leer en su casa Lucas 21, 11. Pueden leer también en su casa Deuteronomio 32, 24, que tiene que ver con pestes, que Dios envía peste como juicio, y viene peste como juicio a las naciones, permitido por Dios por causa de la maldad de las naciones, del ser humano, y también como consecuencia del pecado de la iglesia cristiana de las naciones. Pueden leer también Primera de Crónicas 21:14, Primera de Crónicas 21:14, Levítico 26:25, Salmo 91:6, Jeremías 14:12, Jeremías 29:17 y Ezequiel 5:12 y Ezequiel 7:15. En el Salmo 91 dice que Él nos guardará de la peste destructora. Bueno, queridos hermanos, amigos y a todos aquellos que les vaya a llegar este audio, el Señor me ha estado ministrando durante varios años que viene un nuevo virus, una nueva pandemia, una nueva epidemia, una peste. Después que salió el COVID, en esos meses cuando salió el COVID, ya el Señor me lo había mostrado, donde la gente estaba en las clínicas, en los hospitales, y los tenían aislados, y la gente botaba sangre por la nariz. En esa oportunidad me lo mostró como en agosto del 2019, aproximadamente. Y antes que eso sucediera, me mostró unas grandes alas de murciélago en esa oportunidad. Y después me lo fue confirmando, me confirmaba como un ejemplo, que venía una enfermedad, un virus, como en la película Resident Evil. Ahora, en este tiempo, el Señor en su misericordia, después que empezó el COVID, tiempo después, el Señor me habla de un nuevo virus que viene a las naciones, una nueva pandemia y epidemia. Y el Señor me ministraba, ¿verdad? Yo le preguntaba a Dios que cómo sería este nuevo virus que viene en aquella oportunidad. Y el Señor me hablaba que era un virus que venía, que iba a afectar muchas partes del cuerpo, pero una de ellas, imprescindiblemente, era la piel. La piel. En esta oportunidad, en este momento, ¿verdad? Yo le he preguntado a Dios y lo que me ha guiado es que es a la piel que va a afectar, el virus va a afectar la piel. Ahora, podría ser también porque a veces el Señor muestra el futuro y los órdenes no son los mismos, que este virus que venga ahorita sea otro. Pero es un virus similar al COVID que va a matar y va a acabar con muchas personas. Entonces Dios me ministraba, bendito sea la gloria de Dios, que este era un virus que iba a afectar la piel. Y el Señor me ministraba y me decía esto que les voy a decir. Bendito sea la gloria de Dios. Gloria a Cristo. Santo es el Señor. Me decía esto, vienen días muy difíciles sobre las naciones de la tierra, sobre Estados Unidos, sobre Europa. Me decía, guarden agua y alimento. Mi palabra tendrá cumplimiento en los próximos días. Herirá a las naciones como hería Egipto. Golpearé a las naciones. Viene una peste. Yo, Yahweh, vuestro Elohim, tu Dios, golpearé a las naciones porque han olvidado mi ley. Las naciones me han dado la espalda. Se han olvidado de mis mandamientos. La iglesia se ha envanecido. Están dormidos. Ya no predican mi palabra las almas perdidas. Los ministros y pastores ya no dejan que mi espíritu hable en las congregaciones. Las naciones se han llenado de maldad. Por lo tanto, limpiaré la era. Mateo 3:12, Lucas 3:17. Me decía el Señor
que vendría esto porque la maldad, la mentira, el perjurar, el engaño, la idolatría, la hechicería y muchas obras de Satanás se han multiplicado sobre las naciones. Y la gente quiere seguir en el pecado ajeno a la voluntad de Dios y no quieren buscar a Dios. Me decía Dios, vendrá muerte sobre las naciones. Cortaré de las naciones todos aquellos que viven haciendo lo malo, el pecado. Cortaré a todos aquellos que no quieren buscar de mi Hijo Jesucristo. En hebreo, Yahshua HaMashiach. Y me decía, así como hería Egipto con plagas, como yo envié, dice el Señor, la muerte, las moscas, las ranas, las plagas sobre el ganado, las langostas de Egipto, en Éxodo capítulo 7 al 10, vienen momentos de dolor y llanto sobre las naciones, pero los que son míos resplandecerán, aquellos que guardan mi Torá, aquellos que guardan mi palabra, los que guardan mis mandamientos, los que se santifican para mí, los que son míos prevalecen, los que son míos no los tocará la plaga que viene. Y me decía el Señor, y ahorita se lo voy a decir de otra manera, me decía, viene plaga de úlceras, úlceras en la piel, lepra, hongo, úlceras, plaga, decía el Señor. Ya todo está preparado, dice el Señor. Un tiempo estarán guardados en sus casas, orarán desde sus casas, pasarán ese tiempo buscando mi rostro en sus casas. Así como yo envié el sarpullido con úlceras sobre la tierra de Egipto, viene sobre todas las naciones, dice el Padre Celestial. El Señor me decía que el nuevo virus que viene lo esparcirán en el agua, en el aire. Me decía que se acaba el tiempo, que se acaba el tiempo de la humanidad, que se acaba el tiempo y que se acerca el tiempo de la gran tribulación. El virus que viene será letal y mortal. Me decía, deben ungir sus casas con aceite, vivir en santidad, guardar alimentos. El Señor me ministraba que leyéramos esta palabra, ¿verdad? De Éxodo 9, del 8 al 12. Viene un nuevo virus, ¿verdad? Con sarpullido y úlceras, úlceras en la piel, erupciones y llagas en la piel. Pueden leer también Deuteronomio 28, 27. Y el Señor me hablaba, bendito sea la gloria de Dios, también que este nuevo virus peste es como la sexta plaga de úlcera y traerá como la novena plaga tinieblas sobre la tierra, donde debemos mantenernos en nuestras casas. Éxodo 10 del 21 al 23. Pero los israelitas tenían luz en sus casas. ¿Por qué tenían luz en sus casas? Porque estaban apegados a lo que Dios había hablado. ¿Qué era lo que Dios había hablado? Que ellos tenían, bendito sea la gloria de Dios, que ungir las casas con la sangre del cordero. Ya les voy a seguir diciendo las instrucciones. Pero así como las 10 plagas de la muerte de los primogénitos, Dios Yahweh hizo diferencia entre los israelitas y los egipcios, lo volverá a hacer ahora. Pueden leer Éxodo 11 y Éxodo 12, el 29 al 30. ¿Cuáles son las instrucciones? Parte de las instrucciones son ungir las casas con aceite y proclamar sobre los hogares la sangre de Cristo, así como Dios ordenó colocar la sangre del cordero en los postas y dinteles de las casas de los israelitas, según Éxodo 12, 7. Y la sangre será por señal en las casas, bendito sea la gloria de Dios, y el aceite. Repito, la sangre de Cristo y el aceite serán símbolos de la presencia de Dios. La sangre de Cristo, símbolo de la gloria a Dios. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Símbolo de protección allí. Y el aceite para ungir las casas, símbolo de la presencia del Señor. Y de esta manera a nuestras casas no entrará la mortandad que vive, según Éxodo 12, 12. Éxodo 12, 12. Así como ellos pusieron la sangre del cordero, ¿verdad? Para que cuando vinieran las tinieblas y la mortandad sobre Egipto no tocara, no entrara a las casas de los israelitas, ¿verdad? Así en este tiempo se debe ungir las casas, proclamar, bendito sea la gloria de Dios, la sangre de Cristo sobre las casas, vivir en santidad. Vivir en santidad, debemos vivir en santidad, debemos levantar altares de adoración, altares de donde se estudie la Biblia en nuestras casas, altares de adoración, altares de alabanza en nuestras casas, me ministraba el Señor. ¿Para qué? Para que la luz de la gloria de Dios
se mantenga en nuestras casas. Y así como las casas de los israelitas tenían luz, así debemos mantener la luz de Cristo en nuestros hogares. Aquellos que no son cristianos, aquellos que no se han arrepentido, deben buscar arrepentirse, buscar de Jesucristo, buscar la salvación, buscar la vida eterna, entregarle su vida a Jesucristo, escuchar la Biblia, buscar una iglesia cercana donde se predica la palabra de Dios y congregarse. Bendito sea la gloria de Dios. Otra de las cosas que el Señor me decía en conjunto a lo que estoy hablando, ¿verdad? Él me hablaba del colapso de la economía mundial. Él me hablaba que venía recesión económica mundial y caída de las bolsas de valores mundiales. Me ministraba el Señor. También, bendito sea la gloria de Dios, con respecto al virus, me hablaba, puede ser en otras palabras, pero me decía que era un herpes degenerativo, maligno y mortal. Me decía que era un virus letal el que venía. También me hablaba, bendito sea la gloria de Dios, de hambre y escasez. En cuanto al hambre y escasez, me ministraba el Espíritu Santo, ¿verdad? Me ministraba la palabra, Apocalipsis 6, del 5 al 6, me mostraba en visión un caballo negro recorriendo las naciones y me decía que venía, bendito sea la gloria de Dios, un hambre como en el tiempo de las vacas flacas en el tiempo de José. Las vacas flacas en el tiempo de José, que está, si mal no recuerdo, que no anoté esa cita bíblica, en Génesis 36. También el Señor me ministraba que venía, bendito sea la gloria de Dios, que se acabaría el trigo y la cizaña. Perdón, el trigo y la cebada, hermanos, escribí aquí cizaña. El trigo y la cebada, que se acabaría el trigo y la cebada. Me decía que los primeros alimentos que iban a empezar a escasear en las naciones era el arroz, era la harina, pan, era la pasta, que esos eran los primeros alimentos que iban a empezar a escasear y que debemos, bendito sea la gloria de Dios, guardar esos alimentos, que debíamos guardar alimentos, porque venía hambre. Y el Señor me decía que en esta pandemia que venía era similar a la primera. Inclusive me habló que iban a cerrar las escuelas, que iban a cerrar negocios, que iban a cerrar supermercados, que iban a cerrar muchas cosas y que no podríamos salir de nuestras casas. Y es por eso que tendríamos que guardar alimentos. Otra de las cosas de las cuales el Señor me hablaba, bendito sea la gloria de Dios, me hablaba de escasez de hortalizas, orando por un profeta que vive en Estados Unidos. Me hablaba también con respecto al orden de las palabras que vengo escribiendo. Me hablaba de guerras, que venían otras guerras. En un momento me mostró una espada clavada debajo del mar. La espada es señal de guerra, señal de que Dios va a cortar personas, y me mostraba que venían más guerras, y me hablaba del continente asiático, de Sudán, de Irán. Me hablaba de esos países del continente asiático, como me ha hablado de guerra en Europa. También, bendito sea la gloria de Dios, el Señor me hablaba de guerra nuclear. Me hablaba de guerra nuclear y le estuve hablando y diciendo que el Señor me ministraba que iban a atacar a Ucrania y a los países que apoyan a Ucrania. Rusia iba a atacar a Ucrania y a los países que apoyan a Ucrania. Inclusive me mostró un misil nuclear que le lanzaban, me mostraba un misil que le lanzaban a Alemania y también a Francia. Bendito sea la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. También me hablaba, gloria a Dios, me decía amenaza nuclear y mundial. Amenaza nuclear y mundial. Me decía peligro en el mundial. Me decía que oráramos por Putin, porque Putin a través de las armas nucleares quiere traer destrucción a las naciones. Me decía crisis en el continente europeo. Me decía bomba atómica o bomba nuclear como en Hiroshima o Nagasaki. Me decía también misil nuclear contra Alemania y Francia, que ya se lo dije. Me decía que los juicios se seguirían manifestando sobre las naciones y que se aproximaban. Me decía también muerte de niños. Me decía también que venía escasez de agua,
que iban a contaminar el agua. Me mostraba que le lanzaban un misil y caía en el mar y contaminaban las aguas. Bendito sea la gloria de Dios. Me decía ataque a Estados Unidos de madrugada. Me mostraba cómo atacaban a Estados Unidos de madrugada. Me hablaba de algunas ciudades de Estados Unidos como es Nueva York, Boston. Me decía de Detroit. Me hablaba de Washington. Me mostraba que atacaban el Palacio de Estados Unidos, el Palacio Presidencial. Bendito sea la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Me decía que venía una tragedia para el tiempo de un mundial de fútbol y me mostraba la Copa del Mundial. Puede ser ahorita en diciembre, podría ser, o no sé si es para otro tiempo, pero me mostraba eso. Me mostraba también, hermanos, estoy diciendo algunas de las cosas, vacas enfermas y muertas, tiradas en la tierra. Estaban negras, lo cual representa hambre o hambruna. Me mostró en visión muchos mosquitos. Me decía que se acercaba a guerra en las naciones. Me decía que China se iba a levantar, que Japón se iba a levantar, que las Coreas se iban a levantar. Me decía que venía terremoto para Estados Unidos, para Houston. Viene un gran terremoto que va a activar las fallas San Andrés, terremoto para California y que pueda afectar el continente americano. Al continente americano, porque puede ser un gran terremoto que se va a manifestar sobre Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica. Bendito sea la gloria de Dios. Esto es parte, hermanos, de lo que el Señor me ha estado hablando. Esto es parte de lo que el Señor me ha estado hablando. No es todo, pero lo que me ha estado hablando estos últimos meses. Y el Señor me dijo, alerta, alerta, alerta de lo que viene, alerta de la nueva pandemia, del nuevo virus que viene a las naciones. Cualquier cosa, pueden escribir, bendito sea la gloria de Dios, bajo los comentarios, los videos, buscar mi canal de YouTube, el profeta Carlos Morán. Yo tengo varios meses que no hablo por video porque he sido perseguido por gente, emisarios del gobierno de Venezuela para quererme matar. Termino diciendo estas cosas que el Señor me decía. Viene fuerte ataque a Estados Unidos. Me decía contra Washington, contra el Capitolio, contra la Casa Blanca y el Pentágono. Me decía que vendría un 11 de septiembre de nuevo, que se repetiría un ataque a Estados Unidos como el de las Torres Gemelas. Bendito sea la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Se haga la voluntad del Padre Celestial. Amados hermanos, amigos, es necesario que nos preparemos para los tiempos que vienen. El Señor me decía que estaba viniendo. Que está viniendo ya, que está viniendo, o sea, es decir, el tiempo tan cercano que se acerca, esta nueva pandemia, este nuevo virus, que está viniendo. El Señor me decía que está viniendo ya a la tierra. Veía también un submarino que estaba dispuesto para atacar a Estados Unidos. Gloria a Dios. Yo mostraba oscuridad sobre Estados Unidos, no había luz. Y bueno, este mensaje agradezco que sea compartido con todos aquellos habitantes de las naciones y que nos preparemos porque vienen días muy duros. Guardar agua, guardar alimentos no perecederos. Bendito sea la gloria de Dios. Y les agradezco orar por este servidor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz de Jesucristo sea sobre todos ustedes. Que el Señor me les ayude y que la gracia de Dios se siga derramando en sus corazones. Hace como 3 años, termino con esto, me dijo el Espíritu Santo que venía hambruna a Estados Unidos y caída de todas sus bolsas de valores y del Wall Street, y que a Estados Unidos venía un proceso similar al de Venezuela. Dios me les bendiga y me les guarde.